Invertir en empresas y sectores cíclicos, ¿sí o no? Muchos inversores y sobre todo dividenderos creen que no se puede invertir o no se debe invertir en empresas o sectores cíclicos, ya que los dividendos están en riesgo y son empresas muy inestables en cuanto a ingresos. Si me preguntas, la respuesta corta por mi parte sería sí. Puedes invertir, incluso a veces deberías invertir en sectores o empresas cíclicas, pero conociendo el sector y conociendo la empresa. No se trata de que seas ingeniero de Repsol para invertir en petróleo, pero conociendo lo que se trae entre manos. ¿Qué son empresas cíclicas o sectores cíclicos? En este caso, sectores cíclicos son aquellos sectores que tienen un comportamiento cíclico tanto en cuanto al precio de cotización, ya que ahí se ve reflejado los datos económicos de la empresa, como los ingresos y su actividad. Pasa por momentos de actividad muy buenos, que son picos, los picos altos de los ciclos, y momentos de actividad muy malos, que son los ciclos bajos, la parte baja de los ciclos. Y todos conocemos algunos de ellos como los sectores de las materias primas, petróleo, gas, etcétera, acero, minerales, aerolíneas, automovilísticas. Todos estos sectores tienen un comportamiento cíclico, ya que van alternando ciclos buenos con ciclos malos y les afecta mucho los datos macroeconómicos y los cambios de demanda sobre sus productos y servicios. Dentro del sector cíclico hay diferentes empresas cíclicas. Por ejemplo, la primera de ellas sería sector cíclico y empresa cíclica. Aquí se cumplen los dos puntos, tanto sector como empresa son cíclicos. Estas son las más arriesgadas de todas, ya que dentro del sector la empresa se comporta de manera totalmente cíclica, alternando puntos muy altos y puntos muy bajos, teniendo incluso en los puntos bajos años en los que no reparten dividendos. De aquí el peligro de invertir en las empresas cíclicas, sobre todo los dividenderos, que si nos equivocamos en el momento, podemos invertir en una empresa que no nos dé dividendos durante años y esto es muy malo para nosotros. Y empresas de este tipo podría nombrar a Acerinox en España, por ejemplo, una cerera que si miras su gráfico semanal ves claramente cómo los ciclos se van alternando en ciclos de entre 3 y 5 años aproximadamente, que por cierto yo tengo un poco que compré en un ciclo semibajo, aún tengo en cartera en positivo. Podría nombrar también a Petrobras, una petrolera brasileña que estuvo, y aquí el ejemplo del peligro, 4 años o 3 años, no estoy seguro, del 15 al 17 o algo así, o 18, sin repartir dividendos. Por lo que los que compraron anteriormente a esta fecha Petrobras se quedaron años sin recibir dividendos. A cambio, Petrobras ahora se ha recuperado con el ciclo del petróleo y ahora el año pasado y este ha repartido ambos años nada más y nada menos que más de un 30 y un 20% en dividendos, para que veáis el riesgo de estas empresas, así como el potencial de estas empresas, ya que si hubieras comprado Petrobras en 2018-2019, las ganancias entre dividendos y aumento de la cotización sería exponencial. Petrobras ahora está en la parte alta de un ciclo que lleva desde hace algunos años. Es un ciclo muy pequeñito, entre 4, 5, 6 dólares y 14, 15 dólares. Y es un claro ejemplo de todo esto. Por cierto, en Brasil no se cobra retención en origen de los dividendos. Otra ventaja de Petrobras, por si no lo sabías, aquí meto esta cuña como información. Así que estas empresas puedes invertir en ellas, pero tienes que estudiar el sector y el subsector, por ejemplo, el sector del acero, cuándo se produce más demanda, cuándo cae la demanda, cómo le afectan los datos macroeconómicos, las amenazas de guerra, etc. El petróleo, lo mismo.
por qué cambia el precio del petróleo, por qué cambia la oferta, por qué cambia la demanda, cómo afectan las decisiones de la OPEP, de los países productores, etc. Deberías tener cierta información sobre este sector si quieres invertir en ellos. No inviertas a ciegas simplemente porque veas en el gráfico que tiene un ciclo, que es de mucha ayuda, porque en el gráfico ves claramente cuándo está en un punto alto del ciclo y cuánto está en el punto bajo, pero tienes que saber el porqué para aprovecharlo y entrar y salir en el momento adecuado. Por lo tanto, estas empresas son las de más riesgo dentro de las cíclicas que voy a nombrar en este vídeo, pero están más bien hechas para que hagas, digamos, una especie de trading a medio plazo, a 2-3 años, aprovechando momentos de bajadas y subidas y conociendo bien la empresa y el sector. El segundo tipo de empresas de este tipo son las que están en un sector cíclico, pero ellas no se comportan del todo de manera cíclica, o aunque se comportan de manera cíclica, no les afectan tanto los ciclos. ¿Por qué? Aquí tengo un claro ejemplo en Río Tinto, una empresa minera en la que yo tengo una pequeña posición, de las pocas mineras en la que invierto con seguridad a día de hoy. ¿Y por qué Río Tinto y otras empresas de este tipo es menos cíclica que su sector? Pues muy fácil, por la diversificación de sus productos, de los minerales con los que operan. Por ejemplo, Río Tinto trabaja muchos minerales, entre ellos el hierro, el cobre, el carbón, el talco, el dióxido de titanio, la sal, aluminio, diamantes, etc. ¿Qué le pasa a Río Tinto? Que cuando algunos de sus minerales están en un ciclo bajo, Río Tinto no está del todo en un ciclo bajo, porque normalmente en ese mismo momento, vamos a suponer que el hierro, el cobre está en un ciclo bajo, quizás el titanio, el aluminio, la sal, el carbón, los diamantes estén en un ciclo alto. Esto le da una muy buena estabilidad respecto a su ciclicidad, lo que hace que sea muy difícil que todos sus minerales, sus productos estén en un ciclo bajo a la vez, lo que le da bastante estabilidad como inversión. Por lo tanto, este es un segundo tipo de empresas de sector cíclico que son más estables que la primera y tienen su ciclicidad, pero como han diversificado bien, tienen menos riesgo que las del primer tipo, que son las más arriesgadas. Y el tercer tipo de estos sectores cíclicos son las que están en sectores cíclicos, pero las empresas han logrado un foso tan amplio, una ventaja competitiva tan amplia dentro del sector, que no se comportan de manera cíclica como el mercado, a no ser que haya muy graves problemas. Aquí podemos nombrar a Exxon o Chevron. Chevron es un aristócrata del dividendo, con lo que todo eso conlleva, ha pasado por muchas guerras, muchas crisis, es una petrolera y aún así siempre ha aumentado el dividendo durante décadas, lo que da una muestra de su ventaja competitiva respecto a otras petroleras. Exxon también fue aristócrata del dividendo durante mucho tiempo, aunque, por ejemplo, en este caso, cayeron durante el COVID en 2020, lo que no quiere decir que hayan sido cíclicas, sino que en el COVID nos metieron a todos en casa, cerraron empresas y no hubo tanta demanda de petróleo, por lo que fue algo muy normal, pero solo bajan en momentos muy graves y son empresas de muchísima calidad que, aunque están en sectores cíclicos, y no quiere decir que no vayan a estar sujetas a estos ciclos en el futuro, sobre todo en el petróleo, que llevan décadas diciendo que hay que quitarlo, que hay que meter energías limpias, etc. Pero bueno, ahí sigue el petróleo y las empresas. Sabemos que son empresas muy estables respecto a su dividendo, respecto a sus ingresos. Ahí tienes unas cuantas empresas de estos tipos. En conclusión, puedes invertir en empresas de sectores cíclicos. Sí, pero conociendo el sector, sabiendo que las de primer tipo son más bien para trading a medio plazo, que hay que comprar las que estén diversificadas o tengan una ventaja competitiva muy grande, y sobre todo las de primer tipo hay que tener muy poco peso en cartera, ir vendiendo la parte alta aprovechando su máxima rentabilidad. Por lo tanto, invertir, como siempre digo, con moderación, no descartéis los sectores cíclicos porque tienen muy buenas oportunidades. Un saludo.